este auditorio de la Suprema Corte de Justicia asistimos al lanzamiento de la Cátedra Justicia Constitucional, una iniciativa dedicada al estudio y a la difusión de los principios fundamentales de nuestra Carta Magna. Y qué mejor manera para inaugurar esta cátedra que con dos aportes valiosos para la reflexión, para iniciar la reflexión de esta cátedra, la Conferencia Justicia Constitucional y Poder Judicial, junto con el libro que comparte también el mismo título. Y antes de comenzar, por favor, les pido me permitan saludar la presencia con nosotros del honorable magistrado Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia. A su lado se encuentra el honorable magistrado presidente Napoleón Esteves Lavandier, juez presidente del Tribunal Constitucional Dominicano. El licenciado Ángel Brito, director de la Escuela Nacional de la Judicatura. Muchísimas gracias. El profesor Luis María López Guerra, director internacional de la Cátedra de Justicia Constitucional. Bienvenido. También saludamos a los honorables magistrados de la Suprema Corte de Justicia que están presentes con nosotros, el magistrado Samuel Arias Arseno. Gracias. También la consejera del Poder Judicial, la magistrada Octavia Fernández, está con nosotros. Del Tribunal Constitucional también nos acompaña el magistrado Domingo Gil. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. El magistrado Claudio Aníbal Medrano, también juez coordinador departamental y director nacional de esta Cátedra de Derecho Constitucional. Junto a él están los autores también, los magistrados Bernabel Morissette Fabián, la magistrada Merilaine Collado también, Sara Veras. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Por supuesto, agradecemos la presencia de cada uno de ustedes en esta actividad, autoridades académicas, jueces y juezas, servidores judiciales, invitados especiales. Muchísimas gracias. De inmediato, pido su amable atención para escuchar, por favor, las palabras del honorable juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, Henry Molina. Honorable magistrado Napoleón Esteves Lavandier, presidente del Tribunal Constitucional, y con a los demás jueces del Tribunal Constitucional, pero como yo tengo de frente a mi querido magistrado Domingo Gil, permítame saludarlo también. Estimado doctor Luis María López Guerra, director internacional de esta Cátedra de Justicia Constitucional. Honorable magistrado Claudio Aníbal Medrano Mejía, juez presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís, juez coordinador de dicho departamento judicial y director nacional de la Cátedra de Justicia Constitucional, y con él a los demás autores de la cátedra. Honorables jueces del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, pero como estoy viendo ahora al magistrado Samuel Arias y al magistrado Vázquez Goico, permítame saludarlo de manera especial. A la consejera Octavia Carolina Fernández, permítame saludarla. Al licenciado Ángel Brito, director de la Escuela Nacional de la Judicatura. Muy buenas tardes a todas y a todos. Realmente es un verdadero honor estar aquí hoy. Este momento relevante para el sistema de justicia y para la República Dominicana. La presentación de la Cátedra de Justicia Constitucional no solo marca un hito en la formación jurídica de nuestro país, sino que subraya el firme compromiso del Poder Judicial y la Escuela Nacional de la Judicatura con la construcción de una justicia al día capaz de garantizar la dignidad de las personas, el debido proceso y el respeto a las reglas del Estado de Derecho constitucional. Se siente el espíritu que se encuentra con nosotros, el espíritu del doctor Juan Manuel Pellerano Gómez. Estoy seguro
de que sentiría gran satisfacción al ver que sus esfuerzos por la constitucionalización dominicana siguen avanzando hacia concretar el legado del cual fue precursor. La historia del nuevo constitucionalismo en nuestro país lleva su nombre escrito y no se puede borrar. Vivimos en una sociedad donde la justicia ya no puede ser un ideal abstracto, distante y reservado para unos pocos. La justicia debe ser tangible, cercana y sobre todo debe estar fundamentada en la Constitución, las leyes y los principios constitucionales. Son el reflejo de nuestros valores, derechos y deberes como ciudadanos. Cada uno de nosotros, juezas y jueces, servidores del Poder Judicial, así como los integrantes y profesionales de la comunidad jurídica, tenemos la sagrada responsabilidad de garantizar la supremacía de esa Constitución, protegiendo los derechos fundamentales que ella consagra. Si bien la Constitución de 2010 creó el Tribunal Constitucional, que ya genera historia en la República Dominicana, no menos cierto es que la propia Carta Magna dejó vigente en calidad de sistema mixto el control difuso de constitucionalidad. Esa labor corresponde a los tribunales del Poder Judicial. Por ese motivo, la reflexión constitucional en la justicia dominicana, en diálogo con la comunidad jurídica, es una tarea fundamental en una época en que se habla cada vez más de constitucionalización del derecho. Desde la creación de la Escuela Nacional de la Judicatura, hemos dado pasos firmes hacia esa ruta de la constitucionalización de los procesos judiciales. La relevancia del control difuso de constitucionalidad está directamente ligada a la noción democrática de la judicatura. Esta cátedra de justicia constitucional es un nuevo paso en esa dirección, consolidando lo que ya hace unos años parecía un sueño. La Constitución no solo se estudie, sino que se viva en cada tribunal, en cada decisión jurisdiccional, en cada acto de la justicia. No se trata únicamente de aplicar la ley, sino de hacerlo con la Constitución como guía, garantizando que cada persona reciba la protección y el respeto que se merece, asegurándose que la justicia sea efectivamente el poder de los que no tienen poder. Esta cátedra que hoy se presenta es una invitación al diálogo, al estudio profundo y a la reflexión constante sobre nuestra Carta Magna. Es un llamado a que cada juez y jueza del país se convierta en un defensor acérrimo de los derechos fundamentales, del bloque de constitucionalidad, y que el Poder Judicial siga fortaleciéndose como garante del Estado de Derecho. En un contexto donde la democratización de nuestros sistemas jurídicos es más necesaria que nunca, esta cátedra se alza como un faro que ilumina el camino hacia una justicia más justa, más equitativa y más alineada con los principios constitucionales. Permítanme subrayar un punto que a mi parecer considero vital. La Constitución no es solo un conjunto de normas y tratados, es el pacto social que nos une como nación y que determina la naturaleza de la convivencia. Es el acuerdo que garantiza nuestra libertad y la dignidad de las personas. Y como tal, es responsabilidad de todas y todos, no solo de las juezas y jueces, honrarla y protegerla. La Escuela Nacional de la Judicatura ha trabajado incansablemente junto a magistradas y magistrados y expertos para que la Constitución no sea un documento muerto, sino una norma viva, presente en cada decisión, en cada tribunal, en cada rincón de nuestro sistema judicial. Hoy,
Con la inauguración de la Cátedra de Justicia Constitucional, reforzamos ese compromiso y damos un paso adelante en la formación de una judicatura más consciente, más preparada y sobre todo más comprometida con los valores constitucionales. Quiero cerrar estas palabras con una reflexión simple pero poderosa. Cuando hablamos de justicia, hablamos de las personas. Y cuando hablamos de personas, hablamos de derechos. Y esos derechos están plasmados en nuestra Constitución y, óigase bien, para todas las personas. Hagamos que cada decisión que tomemos como juezas y jueces sea un reflejo de esa realidad, de ese compromiso con la dignidad humana, con el debido proceso y con la justicia constitucional. Que esta Cátedra de Justicia Constitucional sea la semilla de un futuro más justo para todas y todos. Construyamos juntos la justicia del futuro. Construyamos juntos un futuro que nos haga justicia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Con ese aplauso agradecemos al magistrado Henry Molina por sus palabras que nos recuerdan el compromiso inquebrantable que debemos tener con la Constitución y los valores que en ella se consagran. Y la Escuela Nacional de la Judicatura, comprometida con la excelencia de la Administración de Justicia, impulsa una serie de iniciativas que dan respuesta al Plan Visión 2024. Para contarnos, nos recibimos al director de la Escuela Nacional de la Judicatura, Ángel Brito. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Estoy muy contento porque ya estamos casi llenos y con la lluvia, no les miento, estaba bastante asustado, pero ya me siento un poco más animado. Primero que todo, saludar de manera especial al magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia, Henry Molina, al magistrado presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Esteves. Igual, saludar al magistrado Samuel Arias, que nos está acompañando de la Suprema Corte de Justicia, al magistrado Vázquez Goico, a la consejera Octavia, que es consejera de la Escuela Nacional de la Judicatura, y que se la prestamos al Consejo del Poder Judicial, pero ella donde se siente bien es allá. Queremos saludar también al magistrado Domingo Gil, que nos honra con su presencia, saludar a los directores de la cátedra, el director internacional, el doctor López Guerra, al magistrado Claudio Aníbal Medrano, y a los autores y autoras que han hecho un trabajo forzado en alta velocidad, a don Flavio Darío, al magistrado Morissette, a la magistrada Sara Vera, a la magistrada Marilán Collado Tatuc, que trabajaron esta obra. Igual agradecer el apoyo del representante de la academia, el doctor Edwin Espinal, que nos acompaña desde Santiago y que se va a quedar a dormir esta noche con nosotros también aquí en el Distrito Nacional. Queremos aprovechar para saludar al magistrado Moscoso Segarra, a doña Sagrario, que nos acompaña de UNIBE y que representan aquí muy dignamente a la academia. Bueno, mi parte, yo espero que la disfruten, pero es la parte de los anuncios comerciales como casi siempre. Así que yo quiero contarles qué nosotros venimos haciendo de la Escuela Nacional de la Judicatura con el sistema de cátedras para que tengan una idea de cómo queremos trabajar con el magistrado Claudio Aníbal y con el doctor López Guerra para el porvenir. En el año 2021 hemos iniciado una modalidad de cátedra. Por cierto, se me va a olvidar, hoy es un día muy especial para él y para mí, porque hoy cumplimos justamente un año de juramentado en la escuela. Sí. Yo no lo tenía nada pendiente, fue él que me lo dijo, pero por eso le agradecemos. Realmente nos sentimos muy contentos el día de hoy por ello, porque el trabajo de la escuela es trabajar en un jardín muy precioso. Y retomando el tema de las cátedras, nosotros hemos abordado las cátedras como un espacio de diálogo académico permanente. Y ese diálogo
se manifiesta de formas distintas. Nosotros tenemos cátedras abiertas de ética judicial, tenemos cátedra de innovación, que el magistrado Samuel es el director nacional de la de innovación, tenemos también una cátedra de jurisprudencia, tenemos una cátedra de comunicación judicial y esta es nuestra cátedra más joven de justicia constitucional. Para que tengan una idea de cómo le hemos ido dando vida en la escuela, no me voy a referir a todo lo que ha pasado en 2021, sino a lo que ha pasado justamente en el último año. En la cátedra de comunicación judicial, por ejemplo, ya el año pasado tuvimos la primera conferencia internacional de comunicación judicial y donde se contó con notables figuras de más de seis países y que dirigía el magistrado Ortega, pero que también contó con la presencia, por ejemplo, de Juan Luis Cebrián, que realmente fue una connotada actividad durante el año pasado. Igualmente, para este año, esa cátedra ya tiene previsto hacerle el primer premio de comunicación judicial. Y es un trabajo que esperamos que se pueda premiar ya para diciembre de este año. Igualmente, el año pasado, cuando se trabajaba en la formación en la cátedra con el director internacional de dicha iniciativa, que es Kevin Lehman, tuvimos actividades donde se conectaron de manera concomitante más de 600 profesionales de la comunicación y el derecho de toda Iberoamérica. Así que es una cátedra que ha venido trabajando de manera muy constante y con muy buenos resultados. La cátedra de innovación, que la pusimos a funcionar en el mes de abril en el marco de la conferencia del Poder Judicial y que se le dedica al doctor Jorge Subero Isa, es una de las que ha tenido muchos resultados en un periodo corto de tiempo. Para que tengan una idea, ya en esa cátedra se trabajó en una herramienta que pone a interoperar al Poder Judicial con el Ministerio Público y con la Junta Central Electoral para solucionar los problemas de prescripción en tribunales de tránsito. Esa iniciativa, ya la herramienta está, ese algoritmo disponible para ser presentado al Pleno de la Suprema Corte de Justicia, que una vez lo apruebe, podrá ser funcional a través del portal de acceso digital del Poder Judicial. Otra iniciativa que está muy vinculada con la academia, de la cual incluso hubo ya un torneo, es el videojuego El Proceso Penal. Ese videojuego que ya está funcionando en Google Play, en Apple Store, y que también lo pueden ubicar en la web, es poder vivir el proceso en una nueva forma, en una manera que está más cercana a la realidad de nuestros jóvenes en las universidades. La cátedra de ética judicial, por ejemplo, ya en lo que cuenta de año, ha formado a más de 500 jueces, para ser más preciso, 511 jueces ya han participado en diálogos sobre el dilema ético. Y el 100% de nuestra judicatura, a finalizar este año, habrá participado en algún diálogo más práctico sobre ética, no un diálogo enfocado en un tema academicista, sino un diálogo sobre dilemas. En esa misma cátedra, cada semana se emite una meditación en formato de podcast que pueden encontrar tanto en las páginas del Poder Judicial como de la Escuela Nacional de la Judicatura, y también se está trabajando una obra que será puesta a circular en el marco de la Cumbre Judicial Iberoamericana que se celebrará en mayo del año próximo. En el caso de la cátedra de jurisprudencia, tenemos ya a principios de este año, con motivo del Día del Poder Judicial, la entrega del primer anuario de jurisprudencia, que es una forma bastante novedosa para nuestro país de trabajar con la jurisprudencia, porque no es la compilación de una jurisprudencia, sino que es un enfoque analítico de decisiones temático, donde, sin ser endogámico, porque una propuesta donde cada tema lo trabaja un juez con un jurista, ya sea abogado en ejercicio o académico, y eso permite tener esa lectura distinta y esa conversación transparente de lo que viene pasando en el Poder Judicial. Entonces, estas iniciativas de cátedra que se manifiestan de una forma distinta a cada una y que depende de su propia naturaleza, es justamente lo que queremos hacer con esta cátedra de justicia constitucional. ¿Por qué?
Evidentemente, cada tribunal en sus atribuciones sería la primera línea de defensa de la Constitución en todo el trajinar por el sistema de un caso que involucre alguna cuestión de la materia. Así que, sin más, ya han acabado los anuncios comerciales y le dejamos entonces con el magistrado Claudio Aníbal Medrano. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Ángel Brito, director de la Escuela Nacional de la Judicatura, quien nos ha compartido sobre el programa de cátedras de la escuela, un espacio de reflexión que consolida el fortalecimiento de nuestro sistema judicial. Así que muchísimas gracias a nuestro director Ángel Brito por esas palabras. A continuación, como muy bien decía, para presentarnos la obra Justicia Constitucional y Poder Judicial, vamos a recibir al director nacional de la cátedra, el magistrado Claudio Aníbal Medrano Mejía, que también es juez coordinador del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís y presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación. Bienvenido, magistrado, y gracias. Bueno, muy buenas tardes, honorable magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia, magistrado Henry Molina, magistrado Napoleón Lavandier, quien es el magistrado presidente del Tribunal Constitucional, Esteves Lavandier, y con él saludamos igualmente a los honorables magistrados presentes de la Suprema Corte de Justicia, del Consejo del Poder Judicial, a los compañeros redactores del libro que hoy ponemos en circulación aquí en este escenario augusto de la Suprema Corte de Justicia, el auditorio de la Suprema Corte de Justicia, y desde luego saludamos al director de la Escuela Nacional de la Judicatura, al licenciado Ángel Brito. Me ha presentado Dilenia como la persona con la responsabilidad de presentar la obra, pero en verdad hemos acordado que lo que haría es decir cómo hemos trabajado para llegar al momento en que estamos en el día de hoy. Saludo al magistrado Hermógenes Acosta, que está aquí juez del Tribunal Constitucional, que al igual que Domingo Gil, pues nos acompaña, y también a los directores de las escuelas de Derecho que están con nosotros, don Edwin Espinal, de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, y Bolívar Burgos, lo vimos por ahí, de la Universidad Católica Nordestana. Pues le decía ciertamente que la idea sería qué hicimos para llegar a este momento. Y lo primero es que, como señalaba el director de la Escuela Nacional de la Judicatura, trabajamos con pie forzado, con mucha premura en el tiempo, pero creo que con el reposo necesario para entregarles una obra que yo creo que puede fascinarles, dependiendo el posicionamiento de usted acerca de esos temas que nosotros tratamos. Nos reunimos por primera vez el 22 de marzo. De hecho, el 22 de marzo fue la convocatoria a cada una y a cada uno de los redactores de este libro. Y luego, el 26 de marzo, tuvimos una primera reunión en la que tratamos de unificar criterios acerca de cómo podría ser el enfoque, lo que no quiere decir que hubiese algún direccionamiento acerca de la libertad de conciencia, de posicionamiento de cada uno de los autores. Y en ese día empezamos por repartirnos responsabilidades acerca de los temas que debíamos enfocar, y luego sostuvimos una segunda reunión el 3 de abril, estoy hablando todo del año 2024. Y en esa reunión del 3 de abril nos fijamos como meta entregar el borrón definitivo el 30 de junio. Y creo que hubo lealtad, incluso cuando dos personas no entregaron ese día, porque
previamente dijeron que no estarían en situación de poder hacerlo en ese día, y definitivamente 2 semanas después ya teníamos todos los materiales diseñados de parte nuestra. En ese tiempo, en el transcurso del mes de julio, sostuvimos un encuentro ya de concretar en una conversación no presencial con el doctor López Guerra y el director de la Escuela Nacional de la Judicatura, donde empezamos a hablar acerca de la idea de este trabajo, ¿no? Y empezamos a enviarle los trabajos antes de que él empezara a redactar. Por lo cual, en el momento en que empieza a redactar el prólogo que ustedes van a ver y les va a fascinar, él había ya visto, y creo que lo hizo de manera igual reposada, concienzuda, detenido, el trabajo, el aporte de cada una y de cada uno de los autores de esta obra. Así es que con esa premura y ese respeto para esa línea crítica de trabajo que nos habíamos planteado, antes de finalizar el mes de agosto ya estaba hecho toda la diagramación y todo el trabajo concluido, e incluso la corrección de estilo con los intercambios entre autores y los responsables de esta tarea. De modo que así produjimos el libro que ustedes hoy reciben, donde tenemos el prólogo del doctor López Guerra, en principio, que como les decía, podría decirse, y él lo advierte, como que coincidiera con la parte que a nosotros nos correspondió de desarrollar los procedimientos constitucionales o crear el marco general para el abordaje de los procedimientos específicos. Pero, ¿de qué modo lo hizo el doctor López Guerra? Porque la preocupación toda de los autores era el hecho de centrar nuestra atención en el rol de los jueces del Poder Judicial como jueces de justicia constitucional. Cuando ustedes abren, las primeras palabras que van a ver son las del magistrado presidente de la Suprema, que dice que en la República Dominicana todos los jueces son jueces constitucionales, y efectivamente es así, porque el control difuso de constitucionalidad permite que cualquier juez del Poder Judicial, en un momento dado, cuando se le plantea una excepción de inconstitucionalidad, tiene en sus manos todo el poder del Poder Judicial para decir si esa norma, si esa disposición normativa es o no es conforme con la Constitución. Y por lo tanto, un elemento de mucho impacto que van a ver en los trabajos que se desarrolla, principalmente en esa parte primera, introductoria, que recoge los trabajos del prólogo del doctor López Guerra, el trabajo que desarrollamos acerca de los procedimientos constitucionales y el trabajo fascinante de algo que parecería que es un tema muy manoseado, que es hablar sobre el origen del control difuso de constitucionalidad, que lo desarrolla el doctor Flavio Darío Espinal. Yo solo le digo, léanlo, comienza suavemente y nos va atrapando hasta el final, y creo que realmente nos hace novedoso un tema que creíamos que lo habíamos tratado ya con detenimiento cada uno. Así es que ustedes van a ver el trabajo, el aporte de cada uno de estos jueces, que trabajamos temas relacionados con los procedimientos constitucionales en los que intervienen los jueces del Poder Judicial. El control difuso de constitucionalidad, el habeas data, que es desarrollado por el magistrado Bernabé Morissette, Sara Veras, de qué modo tan ameno y fresco aborda la institución del habeas corpus, no solo en su enfoque dentro de la jurisprudencia y la práctica interna, sino también desde el punto de vista del enfoque que ha dado, por ejemplo, dentro del sistema interamericano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y la magistrada Marilei, aunque se centra en una
particular expresión del recurso de amparo, que es el amparo administrativo, pues lo hace desde un enfoque que nos permite a nosotros entender las características esenciales de la institución del amparo. De modo que lo que ustedes van a recibir es una obra que desde la parte más general del enfoque no solo de los procedimientos constitucionales, sino también ambientada en los sistemas y los modelos de justicia constitucional. Lo que abordamos nosotros, y a pesar de que lo abordamos, de qué modo lo hace, con qué maestría, con qué facilidad, ¿verdad? Quizás con esa forma liviana y suave con que la gente en Europa se mueve de un país a otro. Así él fluye entre los sistemas de justicia constitucional para dejarnos ver a nosotros las características del sistema español, del sistema interno de Francia, de Italia, de Alemania, y cómo influyeron o son comparables los mecanismos de tutela de derechos concretos en esos sistemas con el sistema de control de constitucionalidad dominicano, que es un sistema integral porque reúne, ¿verdad?, tanto el control concentrado como el control mixto y los procedimientos especiales de tutela de derechos concretos. Dice Humberto Eco, decía, ¿no?, porque se ha ido dejando ese espacio tan grande en el mundo, ¿verdad?, que el placer de leer es la capacidad que tienen los libros de sorprendernos, de hacernos pensar y de transportarnos a otros mundos. En este caso hemos hecho un esfuerzo por condensar o integrar las experiencias de diferentes mundos de alguna manera, tratando de enfocar el tema de los procedimientos de control de constitucionalidad, la justicia constitucional en la República Dominicana, a través de los diferentes procedimientos, pero teniendo en el centro al poder como el principal protagonista. De modo que Humberto Eco también ha dicho que los libros no se escriben, no se hacen para que los lectores estén de acuerdo con lo que está escrito allí, con lo que está dicho en ellos, sino para que lo puedan analizar. Así es que espero que ustedes lo hagan y que al final sientan algo del gozo que sentimos los autores por entregar esta obra con premura, pero con detenimiento y con mucho sentido de responsabilidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al magistrado Claudio Aníbal Medrano, que es un académico destacado que se ha desempeñado en roles clave como miembro del Consejo Directivo de la Escuela Nacional de la Judicatura, también coordinador del área de Derecho Constitucional. Además, ha participado en obras colectivas de gran relevancia como la Constitución comentada por jueces y juezas del Poder Judicial. Muchísimas gracias, magistrado Claudio Aníbal. Ahora tendremos el privilegio de escuchar la conferencia titulada Justicia Constitucional y Poder Judicial. Nuestro conferencista es un ilustre profesor, Luis María López Guerra, catedrático emérito de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid, donde también dirigió el Instituto de Derecho Público Comparado. Su trayectoria académica incluye también su cátedra con la Universidad de Extremadura. A lo largo de su carrera ha sido magistrado del Tribunal Constitucional de España, presidente de sección en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial de España. Además, ha sido vocal en la Junta Central Electoral y secretario de Estado de Justicia. Hoy nos honra con su presencia como director internacional de la Cátedra de Justicia Constitucional de la Escuela Nacional de la Judicatura. Con nosotros el profesor Luis María López Guerra. Bienvenido.
señores presidentes de los altos tribunales de la República Dominicana, don Henry Molina, presidente de la Corte Suprema, y don Napoleón Esteves, presidente del Tribunal Constitucional, señores magistrados de altos tribunales, colegas juristas, señores y señoras. En primer lugar, pues quisiera manifestar mi satisfacción y agradecimiento por poder participar en este acto de lanzamiento de la cátedra sobre justicia constitucional y señalar que si alguna justificación tiene el participar en esto, pues viene no de mi conocimiento ni práctica en la cuestión de especialización en el derecho dominicano, que pueden ustedes encontrar expresamente definida en el libro que se presenta también hoy, sino de la experiencia que haya podido tener a efectos de señalar cuál es el contexto general en el que se incluye este ordenamiento dominicano y cuáles son los problemas y cuáles son los desafíos y soluciones que plantea. Y en este aspecto me parece interesante señalar que el lanzamiento de esta cátedra viene a coincidir con la presentación de un libro cuyo título es significativo de los problemas y cuestiones con las que nos encontramos hoy: Justicia Constitucional y Poder Judicial. Porque la cuestión planteada no solo en este país, sino en general, es cuál es, y que ya se ha hecho mención a este tema, el papel de los jueces, vamos a decir, de los jueces comunes o de los jueces ordinarios en la defensa de la Constitución. En la defensa de la Constitución, tanto de la perspectiva de la supremacía de la Constitución dentro de las fuentes del derecho, como en la más próxima a los ciudadanos de la defensa de los valores y derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. Si se plantea este tema, es decir, el papel del juez ordinario, es porque existe junto a la jurisdicción ordinaria una jurisdicción, la jurisdicción especializada constitucional, que se encarga específicamente de esta tarea. Como es bien sabido, esta jurisdicción aparece, es casi, podemos decir, un invento de hace ya más de 100 años en la Constitución austríaca y en las constituciones checoslovacas de 1919 del jurista Hans Kelsen. Y desde entonces es práctica usual en el mundo académico y en la literatura jurídica el hablar de un modelo concentrado de justicia constitucional basado en la jurisdicción especializada del Tribunal Constitucional y, por otra parte, del modelo de justicia constitucional difusa basada en la actuación de los jueces ordinarios. Esto, como ya digo, es lugar común y que se repite continuamente en el ámbito de la literatura jurídica. Y, sin embargo, la práctica de estos 100 años a que me refiera ha venido a mostrar que se trata de una contraposición en gran parte periclitada y artificial, que en la práctica esta división no se produce, que ha llegado un momento en que realmente puede hablarse de que a la justicia constitucional es una cuestión tanto de la jurisdicción constitucional como de la jurisdicción ordinaria. La idea del control especializado, del control concreto, del control abstracto de constitucionalidad, que aparece en el modelo kelseniano, se muestra como claramente insuficiente hoy. El modelo kelseniano se basaba, como ustedes saben, en la idea de que el Tribunal Constitucional puede decidir sobre recursos de inconstitucionalidad específicos sobre leyes aprobadas por el Parlamento. Recursos de inconstitucionalidad sometidos pues, a una serie de condicionamientos procesales como referentes a los plazos o referentes a los legitimados para plantearlos. Pero cuando se ve la práctica, aparece claramente que este recurso de inconstitucionalidad, este control abstracto de las normas, simplemente no puede ser una forma de defensa real de la Constitución. ¿Por qué motivos? Por un motivo estrictamente ideológico. Como puedo señalar, hace ya muchos años, el que fue magistrado del Tribunal Constitucional Español, don Francisco Rubio Llorente, el planteamiento de un recurso de inconstitucionalidad por unos pocos legitimados, pues sean diputados o sean miembros del Gobierno, tiene un elemento forzosamente dramático y deslegitimador. Supone nada más y nada menos que acusar a la mayoría del Parlamento de estar violando conscientemente la Constitución. Y digo esto porque el recurso de inconstitucionalidad, como recurso abstracto, se plantea incluso antes de que la ley haya tenido oportunidad de entrar en vigor, de verse sometida a la práctica. Es decir, es un recurso que se basa en una apariencia evidente de inconstitucionalidad y que supone, por lo tanto, una acusación a la mayoría parlamentaria de deslealtad constitucional.
Obviamente, en un sistema de tipo estabilizado, de tipo democrático, no es una práctica normal, no es un símbolo de normalidad el que la oposición minoritaria acuse a los partidos mayoritarios de deslealtad constitucional. Quizá por este motivo el recurso abstracto de inconstitucionalidad va desapareciendo o se va debilitando notablemente en aquellos países en los que se ha alcanzado una verdadera estabilidad democrática. Estoy pensando en el caso de la República Federal Alemana, donde los recursos de inconstitucionalidad son prácticamente inexistentes. En países como en Italia, donde, aun cuando existe un control de constitucionalidad, no existe el recurso directo de constitucionalidad, por lo menos en lo que se refiere a leyes parlamentarias y por parte de parlamentarios. En el caso español, tenemos un recurso de inconstitucionalidad, aparentemente se utiliza, pero en la práctica vemos que la gran mayoría de los casos se tratan de recursos de tipo territorial entre el Estado y comunidades autónomas por motivos estrictamente competenciales. De forma que puede pensarse que la evolución democrática, la evolución de la estabilidad democrática de un país, a lo que conduce es una disminución, incluso desaparición, de la necesidad de estos recursos que aparecen como una acusación gravísima a la mayoría parlamentaria de deslealtad constitucional. Pero, naturalmente, hay otros problemas derivados del recurso de inconstitucionalidad al que me referí, que es que cómo puede un tribunal en abstracto decidir, salvo en casos muy evidentes, decidir que es inconstitucional una norma que no ha llegado a ser aplicada, que no se ha llegado a ver cuáles son sus efectivos resultados. Es decir, el recurso abstracto como tal es una especie de adivinanza de proyección para el futuro. Por este motivo ya digo que la idea de un control constitucional concentrado de esta forma radical, pues no simplemente no funciona y no es lo que existe en este momento. Pero, por otra parte, este control concentrado tampoco sería aplicable en lo que podríamos llamar la segunda dimensión de la defensa de la Constitución, es decir, la defensa de los derechos fundamentales. Es verdad que, contrariamente o complementando el modelo kelseniano, pues la mayoría de los tribunales constitucionales modernos han incluido una segunda función del Tribunal Constitucional, no solamente el control de constitucionalidad de las leyes, sino también la garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos, por la vía, usualmente, por ejemplo, en el caso español, del recurso de amparo, que por su nombre pues, tiene una influencia aparentemente mexicana, pero sobre todo de la queja constitucional del Tribunal Federal Constitucional Alemán, recurso de amparo que ha sido adoptado en muchos ordenamientos, atribuyéndoselo al Tribunal Constitucional. Pero también aquí es necesario tener en cuenta consideraciones de tipo práctico. Es evidente que un tribunal constitucional, por numeroso que sea, de 12, 16 miembros, no puede llevar a cabo el remedio de vulneraciones de derechos constitucionales en sociedades de millones de personas donde se plantean miles, quizá cientos de miles de casos. Es decir, en la práctica, ni el Tribunal Constitucional, desde una perspectiva concreta y de actuación aislada, puede garantizar la supremacía de la Constitución, ni mucho menos puede defender los derechos de los ciudadanos. Por ello, y lo que se ha adoptado en la práctica en la gran mayoría de los ordenamientos, es que el Tribunal Constitucional no está solo ni en su tarea de defensor de la constitucionalidad de las normas, ni en su tarea de defensor de los derechos fundamentales, sino que se establece una primera línea, podemos decir, de defensa en ambos aspectos, que es la línea, obviamente, de la intervención judicial. Los jueces ordinarios se configuran como la primera línea de defensa de la Constitución, tanto en lo que se refiere a la constitucionalidad de las leyes como en la defensa de los derechos fundamentales. ¿Esto en qué forma? Bien, en lo que se refiere a la constitucionalidad de las leyes, pues se han establecido dos procedimientos. En Europa, el sistema de colaboración de los jueces con el Tribunal Constitucional consiste usualmente en la llamada cuestión de constitucionalidad. Cuando un juez se encuentra con un problema de aplicación de una ley aparentemente inconstitucional, pues lleva a cabo una pregunta, una cuestión al Tribunal Constitucional para que responda en el caso en que se trata. Esta solución es utilizada en España, utilizada en Italia, tiene un problema, obviamente, que aunque supone una colaboración,
pues supone también una dilación considerable en los procesos. Imagínense ustedes un juez que tiene que aplicar una ley en un caso determinado y que antes de aplicarla tiene que consultar al Tribunal Constitucional sobre si la ley es constitucional o no. Esto supone obviamente una dilación muy considerable y los jueces pues piensan mucho, lo piensan muchas veces antes de llevar a cabo esta cuestión. Otra alternativa, la adoptada en otros sistemas, en los llamados sistemas mixtos, sobre todo latinoamericanos, y sobre esto les recomiendo que se lean ustedes el artículo del magistrado Medrano en este libro, porque realmente es iluminador. El sistema ha sido un sistema de, junto con el Tribunal Constitucional, introducir el control difuso de constitucionalidad de las leyes por parte de los jueces ordinarios. Es decir, que un juez, cuando se encuentra alguna norma contraria a la Constitución, sin declarar formalmente que es inconstitucional, lo que hace es inaplicarla en el caso concreto. Hay que decir que este sistema de control difuso de origen norteamericano y que es también ampliamente descrito por el artículo de don Flavio Darío Espinal en este libro, este sistema de control difuso no solamente es propio del sistema norteamericano y en los casos latinoamericanos del sistema mixto, sino que se encuentra en otras muchas situaciones. Estoy pensando, por ejemplo, en Europa, el juez ordinario, el juez español o el juez italiano, si bien no puede inaplicar una norma propia por opuesta a la Constitución, sin embargo, por mandatos de la Unión Europea, el juez ordinario puede introducir un control de europeidad, es decir, inaplicar una norma nacional que sea contraria al derecho europeo. Es decir, hay un control difuso, no de la Constitución nacional, pero sí del Tratado de la Unión Europea. Incluso en el ámbito latinoamericano, como ustedes saben, según la doctrina del control de convencionalidad elaborado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a partir del voto particular del magistrado Sergio García Ramírez, en el caso Mirna Mac contra Guatemala, más tempranamente en el caso Almonacid Arellano contra Chile, la Corte Interamericana ha mantenido que, de acuerdo con el control de convencionalidad, los jueces nacionales están obligados a inaplicar aquella normativa, incluso normativa legal interna, que sea contradictoria no solo con los mandatos de la Convención Interamericana, sino también con la jurisprudencia del Tribunal de San José en el desarrollo de esta normativa. Por lo tanto, esta fórmula, la fórmula del control difuso, aparece como una fórmula de colaboración con la justicia constitucional, que también plantea, como veré más adelante, sus problemas. En lo que se refiere a los derechos, la garantía de los derechos, es obvio, como dije antes, que un tribunal constitucional de composición reducida no puede enfrentarse con acusaciones, con demandas de vulneraciones de derechos de cientos de miles de casos. De forma que también en este supuesto lo que se ha introducido es un mecanismo de colaboración judicial en este supuesto de defensa de derechos. Como en el caso español es el llamado recurso de amparo, que también pues, en imitación del sistema mexicano, amparo judicial, que en el caso alemán se ha llamado queja constitucional, que en el caso de la República Dominicana también se ha introducido, y yo les recomiendo también que lean el artículo de la magistrada Marilene Collado sobre el tema muy complicado del amparo frente a inacción de la Administración, porque el amparo no solamente frente a vulneraciones de hechos, sino también frente a omisiones. Pues bien, el amparo aparece como una fórmula, no solo el amparo, sino otros procedimientos que llevan a cabo los jueces ordinarios en defensa de derechos concretos, como puede ser el caso del procedimiento concreto para la aplicación del habeas corpus, y también en este libro hay un artículo muy interesante de la magistrada Sara Vera sobre esta cuestión, o también otro procedimiento de participación judicial en defensa de los derechos constitucionales, como puede ser el procedimiento de habeas data, que también es tratado en este libro por el magistrado Bernael Moricete. Es decir, que tenemos una participación también de los jueces ordinarios, ya no solamente en el control de la constitucionalidad de las normas, sino también en lo que se refiere al aspecto más inmediato para los ciudadanos de la defensa de los derechos fundamentales. Ahora bien, y esta es la cuestión, ambas intervenciones judiciales
plantean problemas muy considerables, y no solamente en el contexto europeo, sino también en el contexto general, tanto en lo que se refiere al control difuso por parte de los jueces, como en lo que se refiere al amparo ordinario, podemos decir, de derechos fundamentales. Por lo que se refiere al control difuso, ¿cuál es el problema? Bien, como les señalé al principio, en el control difuso el juez ordinario no declara formalmente la derogación o la anulación de una ley que considere inconstitucional. Lo que hace es inaplicarla al caso concreto por considerarla inconstitucional. Pero la ley sigue en los libros, por decirlo así. Claro, esto supone una cierta inseguridad, porque no sabemos si un juez ha decidido esto en un caso determinado, pero otro juez, teniendo en cuenta que la ley sigue en vigor, pues puede también decidir aplicarla, con lo cual pues causa una cierta indeterminación sobre cuál es realmente el ordenamiento vigente en este momento. Pero aparte de eso, y de la perspectiva, aparte de esta perspectiva práctica, de una perspectiva teórica también se viene a decir que por qué un juez, que ciertamente tiene su legitimidad derivada de la ley, de su ejercicio, puede oponer su razonamiento a las decisiones de un poder democráticamente legitimado como es el Parlamento. Es decir, porque un poder del Estado puede simplemente anular, eliminar en la práctica las decisiones de otra. Hasta qué punto el control difuso es compatible con el principio democrático. Y estos problemas se plantean también, no solamente en relación con el control difuso de inconstitucionalidad, sino también incluso con la actuación de los jueces en defensa de derechos, por ejemplo, mediante el recurso de amparo. Por una parte, por la misma razón que les decía al principio, es decir, porque a la hora de interpretar los derechos constitucionales en el recurso de amparo es posible que un tribunal interprete la Constitución y las leyes en forma distinta de otra. Pero incluso desde la perspectiva también una perspectiva de tipo político, porque evidentemente el Poder Judicial en un control de amparo pues puede interpretar la ley y puede proteger a los ciudadanos frente a actuaciones ilegales o inconstitucionales en vulneración de derechos fundamentales del Poder Legislativo o incluso, sobre todo, del Poder Ejecutivo. Y existe un control de los jueces sobre esta acción ilegal o inconstitucional del Poder Ejecutivo. Pero ¿quién controla al Poder Judicial? Es decir, es posible que la vulneración de derechos fundamentales no sea solo una vulneración sustantiva, pensemos en el derecho a la libertad personal o el derecho a la libertad de expresión por parte del Poder Ejecutivo, incluso en el ordenamiento dominicano y en la práctica, en muchos ordenamientos, el recurso de amparo protege también frente a vulneraciones por parte de los particulares, lo que se ha llamado efecto frente a terceros de los derechos fundamentales. Los ciudadanos están protegidos en sus derechos no solo frente a la actuación del Poder Ejecutivo, que suele ser, digamos, el mayor peligro para estas libertades, sino también frente a la actuación de ciudadanos particulares. Pensemos, por ejemplo, en derechos como el derecho al honor o el derecho a la intimidad, que pueden verse afectados por esta conducta de particulares y no solo de los poderes públicos. Pues bien, es posible que a la hora de encararse con estos problemas, el ciudadano esté protegido por los jueces frente a la actuación del Poder Ejecutivo, esté protegido por los jueces frente a la actuación de particulares, pero ¿quién le protege frente a la actuación de los jueces? Piensen ustedes que en el procedimiento el juez dispensa un derecho fundamental, como es la tutela judicial, que no solo es un derecho en sí mismo, sino que es garantía de otros derechos. Derecho a tutela judicial que tiene una serie de manifestaciones, como puede ser el acceso a los tribunales, el derecho a un proceso contradictorio, el derecho a la presunción de inocencia, etc. Y cabe que estos derechos fundamentales, íncitos en la tutela judicial, sean también vulnerados por miembros del Poder Judicial. Y en este caso, ¿quién protege a los ciudadanos frente a la violación por parte de los jueces de estos derechos? Estos problemas, es decir, tanto problemas políticos como problemas de tipo jurídico, se han resuelto, como ustedes saben, y en fin, no estoy descubriendo ningún Mediterráneo, mediante la fórmula de introducir una instancia que lleve a cabo la unificación, que lleve a cabo la coherencia de todo el sistema, como es el Tribunal Constitucional. Esta es la especificidad que sí tiene
el sistema de control que llamamos concentrado, la especificidad que queda. Porque en el sistema clásico de control difuso, como era el sistema de los Estados Unidos, esta labor de coherencia o esta labor de unificación total la llevaba a cabo un órgano del Poder Judicial Ordinario, como era el Tribunal Supremo. La peculiaridad del sistema concentrado es que esta labor de unificación no la lleva a cabo un órgano del mismo Poder Judicial, que también es controlado, sino un órgano específico que es el Tribunal Constitucional. Y este Tribunal Constitucional se espera que no tenga estos problemas, podemos decir, que pueden tener los jueces ordinarios o los tribunales supremos a la hora de su legitimidad democrática, puesto que la selección de los tribunales constitucionales se lleva a cabo por procedimientos distintos a la selección de los jueces ordinarios y que tienen una mayor conexión con la legitimidad democrática. Usualmente los miembros de los tribunales constitucionales pues son elegidos bien por asambleas parlamentarias, bien por órganos que integran a representantes de las asambleas parlamentarias o de otras instituciones democráticas del Estado. De forma que el Tribunal Constitucional tiene una legitimación, podemos decir, democrática más fuerte que la que pueda tener el Tribunal Supremo o los tribunales ordinarios, que tienen una legitimidad de ejercicio, es decir, en cuanto derivada de la práctica y la aplicación del derecho, puesto que los tribunales supremos ordinariamente no proceden de selecciones de tipo democrático o de selecciones de tipo electoral, y parece que tampoco sería deseable. De forma que el Tribunal Constitucional, con esta legitimación democrática, se configura como órgano unificador de la actuación de los jueces ordinarios mediante procedimientos muy distintos. Eso ya depende de los diversos países. En el caso europeo, en el caso italiano o en el caso español, incluso en el caso francés, pues la unificación se lleva a cabo, como ya les señalé al principio, mediante la vía de la cuestión de constitucionalidad. Los jueces que encuentran problemas relativos a la constitución de una ley hacen una pregunta al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional declara formalmente y con efecto erga omnes que una ley es o inconstitucional o de acuerdo con la Constitución, con lo cual digamos que desaparece la inseguridad en este tipo. En otros sistemas, pues por ejemplo, lo que se refiere al recurso de amparo, en el caso español existe un recurso de amparo ordinario que llevan a cabo los jueces y luego, frente a las decisiones de los jueces en el amparo ordinario, un amparo constitucional ante el Tribunal Constitucional. En otros sistemas, tienen sistemas como puede ser el de revisión por parte del Tribunal Constitucional de las sentencias dictadas por los jueces ordinarios, bien en procedimientos de amparo, bien en otros procedimientos con valor de cosa juzgada, pero que pueden ser revisados por el Tribunal Constitucional. Es decir, que en último término el Tribunal Constitucional aparece como un alter ego, pero de una perspectiva constitucional, de lo que es el Tribunal Supremo, que actúa desde la perspectiva de la legalidad o de la aplicación de la legalidad. Esta dualidad, Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, hay que señalar que en algunos casos, y sigue siendo, supone determinadas dificultades para deslindar la competencia de ambos organismos. Hasta qué punto es competente el Tribunal Constitucional y no está entrando en cuestiones de mera legalidad, o hasta qué punto el Tribunal Supremo está predeterminando cuestiones de legalidad que le corresponden al Tribunal Constitucional. Hay países como Italia, como mi país, España, en que esto ha llevado en ocasiones a lo que se ha llamado la guerra de las Cortes, es decir, la discusión entre ambos tribunales sobre quién es competente para decidir determinados casos. Ahora bien, este papel del Tribunal Constitucional de actuar como elemento de unidad y de cohesión del sistema se encuentra también con notables dificultades que llevan a cabo, que han dado como consecuencia que se lleve a cabo una profunda revisión del papel del Tribunal Constitucional en los sistemas que han adoptado esta vía. Y esta necesidad de revisión se debe en gran parte a cuestiones prácticas. Es decir, a lo que me señalaba al principio, es decir, la enorme cantidad de casos que llegan al Tribunal Constitucional, que consta de muy pocos miembros y que tiene usualmente pues, una cantidad de tiempo reducido para entrar en estos casos. Y eso tanto en lo que se refiere a los procesos de inconstitucionalidad como sobre todo a los procesos de amparo y de protección de derechos fundamentales. Porque esto es un tema que hay que tener en cuenta. La labor fundamental de los tribunales constitucionales ha ido desplazándose
de su tarea original de control de la constitucionalidad de las leyes a la tarea de defensa de derechos fundamentales. Y cuantitativamente, si ustedes ven las estadísticas, por ejemplo, recibidas en los diversos tribunales, en el caso español, pues que suele recibir unos 6.000 a 7.000 casos al año, pues el 95% de los casos son recursos de amparo. Yo he estado viendo las estadísticas del tribunal de ustedes, también del Tribunal Constitucional, y realmente los casos de recursos directos de inconstitucionalidad son muy reducidos en comparación con los supuestos de revisión en casos de amparo o de otros procedimientos. Pero claro, a pesar de que intervienen los órganos jurisdiccionales y a pesar de este filtro, la cantidad de casos que llegan a los tribunales constitucionales son de tal cantidad que es imposible que los tribunales constitucionales puedan analizar cada uno de los casos que se les plantean y llevar a cabo el remedio necesario en supuestos de vulneración de derechos constitucionales. Esto ha hecho que los tribunales constitucionales, como hay que decir, no solo los tribunales constitucionales, pero esto es otra cuestión, los altos tribunales de todo tipo, tanto los tribunales supremos como los tribunales internacionales, se encuentran con una cantidad de demandas muy superior a su capacidad real de resolución. Y esto, ya digo que estoy hablando del Tribunal Constitucional, pero mi experiencia en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo, o mi experiencia como secretario de Estado de Justicia con respecto al Tribunal Supremo Español, este problema de desequilibrio entre el número de demandas y capacidad de resolución se encuentra en todos los altos tribunales. Y esto supone la necesidad de que los tribunales lleven a cabo una selección previa, de tal forma que podríamos decir que en la jurisdicción de los altos tribunales se ha convertido en decisivo un trámite inicial, que es el trámite de la admisibilidad. Es decir, el abogado que consigue que un caso suyo sea declarado admisible para resolverlo sobre el fondo ya ha tenido una victoria muy considerable. Pero ¿qué criterios pueden utilizarse para esta admisibilidad? ¿Qué criterios pueden utilizarse para que un tribunal decida admitir un caso o inadmitir otro? Y aquí es donde entramos, ya digo, en lo que podríamos llamar la nueva misión del los tribunales constitucionales. No pueden, y estoy hablando sobre todo de los recursos de amparo y de defensa de derechos fundamentales, que son los más numerosos, difícilmente puede un tribunal constitucional convertirse en defensor y remediador, podemos decir, de vulneraciones concretas. Simplemente no es posible. Esta labor solo la pueden llevar a cabo aquellos que tienen esa capacidad, esa inmediación con respecto de los casos que son los jueces ordinarios. Entonces, el Tribunal Constitucional, si no puede llevar a cabo esa tarea concreta, si no puede resolver todos los casos que vienen, ¿qué puede hacer? Pues bien, parece ser, y es la práctica que se está produciendo, que los tribunales constitucionales, su auténtica labor no es tanto resolver casos concretos, que también tiene que hacerlo cuando tienen que entrar en ellos, sino sobre todo el dar las necesarias instrucciones y directrices a los tribunales ordinarios para que lleven a cabo esta labor. Ya digo que son los jueces ordinarios los auténticos defensores de los derechos y de la Constitución. Pero, naturalmente, el problema de la coordinación, el problema de la coherencia del sistema exige que exista una fuente directiva, una fuente orientadora. ¿Esto qué supone? Pues supone que fundamentalmente la labor de los tribunales constitucionales consiste en el establecimiento de jurisprudencia de interpretación de la Constitución y de las leyes, jurisprudencia que obviamente tiene que convertirse en vinculante para los jueces ordinarios y no meramente consultiva o asesora, puesto que en ese caso no cumpliría esta función de coherencia y coordinación. De tal manera que cada vez más se va revelando que la labor de los tribunales constitucionales, y no solo los tribunales constitucionales, yo me atrevería a decir también de los tribunales internacionales de derechos humanos y en gran manera, por lo menos en mi país, por parte del Tribunal Supremo, se está convirtiendo en una labor orientadora y de creación de jurisprudencia. Podríamos decir incluso de creación del derecho, pero esto llevaría a una discusión más amplia. Pero en la práctica es evidente que la jurisprudencia es una fuente de derecho en estos momentos. Y esto supone que la labor del Tribunal Constitucional es, por una parte, la interpretación de la Constitución. Piensen ustedes que hay términos en todas las cuestiones, términos vagos. ¿Qué significa exactamente tortura o tratos inhumanos y degradantes? ¿Dónde está el punto en que un maltrato se convierte en trato inhumano y un trato inhumano se convierte en tortura?
temas tan graves como el derecho a la vida, que significa exactamente cuándo empieza y cómo se defiende. Pues esto supone una necesidad de interpretación para guiar, para conducir la actuación de los jueces ordinarios. Pero no solamente se refiere a la interpretación de la Constitución, sino incluso cómo deben interpretarse las leyes para que estén de acuerdo con la Constitución. Y aquí se ha introducido un mandato en general, que es reconocido en muchas constituciones, que es el mandato a los jueces de interpretación conforme a la Constitución de las leyes. Si una ley tiene varios sentidos y alguno de ellos es inconstitucional, hay que pensar que no hay que interpretar la ley de esa forma, sino que hay que pensar que el legislador no ha querido vulnerar la Constitución y por lo tanto ha querido que la ley tenga un sentido conforme a la Constitución y como tal hay que interpretarla. Y esto que ya digo convierte al Tribunal Constitucional en el orientador, director, podemos decir, de la defensa de la Constitución por parte de la jurisdicción ordinaria en todos sus niveles. Claro, esto plantea una última cuestión, que bueno, entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuál es el papel de los jueces? ¿Están limitados exclusivamente a seguir las orientaciones del Tribunal Constitucional? ¿Qué ocurre cuando surgen problemas nuevos? Cuando surgen problemas, piensen ustedes, cuestiones de biotecnología, las cuestiones referentes a la inmigración masiva que no se habían producido anteriormente, cuestiones derivadas del uso de la informática y de las redes sociales, con las consecuencias que tienen. Han visto últimamente los problemas en Brasil con respecto a la suspensión por parte del Tribunal Supremo brasileño de una red muy considerable, de la red X, muy considerable, una red social. ¿Cómo se resuelve eso? Son problemas nuevos, incluso en los supuestos en que no sean problemas nuevos, sino que claramente los precedentes existentes son precedentes ya de dudosa validez por el cambio de condiciones sociales o por el cambio de la cultura. En este caso es evidente que el papel del juez ordinario es relevante. Es el juez ordinario el que tiene que enfrentarse por primera vez con estos supuestos de problemas nuevos, de condiciones nuevas, y por lo tanto tiene que tener la decisión de proponer a los tribunales superiores y al Tribunal Constitucional el que lleven a cabo algún tipo de evolución, de alteración de su jurisprudencia. Es decir, el papel de los jueces ordinarios no es meramente de seguimiento, sino también de iniciativa y estímulo. Esto, naturalmente, es un problema delicado, porque supone que un juez está arriesgando mucho al llevar a cabo una interpretación nueva, una interpretación que desafíe la del Tribunal Constitucional. Sin embargo, pues digamos que las técnicas utilizadas por los jueces, la técnica de la distinción, por ejemplo, es decir, este caso no es exactamente igual que el anterior, o las técnicas incluso llamadas anglosajonas del overruling, es decir, la idea de que es necesario abandonar una interpretación y adoptar otra, bueno, son técnicas abiertas a los órganos judiciales y que, por lo tanto, pueden llevar a cabo esta influencia, esta actuación sobre los tribunales constitucionales. Y esto ha llevado, y se ha hecho ya referencia a alguna intervención anterior, al llamado diálogo entre tribunales. Pero diálogo entre tribunales que tiene dos direcciones. Por una parte, la dirección de los tribunales constitucionales y supremos dando instrucciones y dirigiendo, podemos decir en forma general, la jurisprudencia, la actuación de los tribunales ordinarios. Pero por otra parte, y al revés, la de los tribunales ordinarios haciendo propuestas e iniciativas a los tribunales constitucionales para que, si necesario, reconsideren su posición. Se trata de un proceso dinámico en el que aparecen las dos instancias, pero en el que, como ya señalé, el papel fundamental, por su misma situación en cuanto a inmediación y cantidad, le corresponde a la jurisdicción ordinaria, que es la que lleva a cabo el mecanismo, la actuación general del sistema. Por eso, insisto, me parece que el título de este libro pues, es revelador de estos problemas. Yo les recomiendo no solo que lo lean, sino que lean con atención las contribuciones de los ponentes dominicanos, porque creo que señalan todos y cada uno de ellos estas cuestiones, qué es lo que puede y no puede hacer el juez ordinario. Nos encontramos, en último término, en un proceso dinámico en lo que Rudolf von Jhering llamó la lucha por el derecho, una lucha en la que estamos todos, en la que están profesores, abogados, legisladores y, sobre todo, insisto con ello, jueces como primera línea de la defensa de la Constitución. Muchas gracias.
Con ese caluroso aplauso agradecemos al profesor Luis María López Guerra, director internacional de la Cátedra de Justicia Constitucional de la Escuela Nacional de la Judicatura. Muchísimas gracias por su enriquecedora intervención. Bueno, con su presentación concluimos el lanzamiento de la Cátedra Justicia Constitucional. En los próximos días continuará este diálogo, específicamente en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Campus Santiago, 10 de este mes. Así que la invitación queda abierta a toda la comunidad. La conferencia también será con el profesor López Guerra. De igual forma, el libro Justicia Constitucional y Poder Judicial podrá ser descargado de las plataformas digitales de la Escuela Nacional de la Judicatura. Así que la invitación también a descargarlo de nuestras plataformas.